Lo que resta de la siguiente hora o algo así son dos pláticas en lo que hemos trabajado, una plática yo y otra plática Andrés, sobre también ideas alrededor del nicho ecológico, pero probando otros conceptos detrás. En este caso es sobre qué tanto el nicho ecológico nos puede explicar los patrones de abundancia de las especies, los patrones geográficos de la abundancia de las especies. Y bueno, con respecto a la abundancia, una regla universal en la distribución de las especies es que la abundancia de sus poblaciones varía a lo largo de toda su distribución. Hay sitios en donde hay pocos individuos, normalmente la mayor parte de los sitios tienen pocos individuos y hay poquitos sitios en donde hay órdenes de magnitud más individuos. Eso se ha visto, ese patrón se ha visto, pues es general, se ha visto desde microorganismos, plantas, insectos, aves, mamíferos. También se ha visto que la abundancia tiene una fuerte autocorrelación espacial, ¿no? Los lugares más cercanos tienden a tener abundancias más parecidas que lugares más lejanos. Y uno de los fenómenos más famosos o más populares con respecto a la abundancia es que la abundancia tiende a ser más alta hacia el centro geográfico de la distribución de las especies. Y a partir de esa observación de que la abundancia tiende a ser más alta en el centro de la distribución de las especies, se ha construido un montón de teoría biogeográfica con un defecto, que esto no se ha puesto a prueba o no se había puesto a prueba en realidad a través de muchas especies, a través de muchos lugares, hasta que esta hipótesis se llama la hipótesis centroabundante. Un investigador que se llama Rafael Zagarin y sus colaboradores a través de diferentes estudios, pues realizaron un metaanálisis para ver qué tanto esta hipótesis centroabundante en realidad pues sí se cumple, y observaron que pues no, que en realidad en un porcentaje bajo del 145 estudios que analizaron, en el 40% existe una relación de ese tipo. No es malo, pues, pero no es universal, no es una regla universal. Y el problema es que esta se ha utilizado como un supuesto ya de trabajo en biogeografía para, a partir de ese supuesto, proponer diferentes ideas sobre diversidad genética o estructura genética o demografía o cosas por el estilo. Pero pues en realidad no sabemos o no se ha investigado a profundidad cuáles son los factores que determinan los patrones de abundancia de las especies. Si yo les presento una salida de Maxent, por ejemplo, para el león, ¿cómo interpretan esa salida, ese mapa? Las zonas oscuras para ustedes, ¿qué representan? Aquí están los valores de probabilidad de Maxent, por lo menos así le llaman, valores de probabilidad. Entonces aquí, ¿cómo interpretan esas zonas oscuras? Mejores condiciones ambientales para la especie. ¿Qué esperarían de la abundancia entonces? Pues que los sitios donde hay mejores condiciones ambientales, pues uno esperaría que hubiera más individuos, por lo menos es una hipótesis lógica, ¿no? Si nosotros hacemos una relación de la favorabilidad estimada con Maxent, con los datos de abundancia que sí existen para los leones, pues la explicación es muy bajita, ¿no? Entonces, ¿qué diablos significan los valores de favorabilidad de Maxent? Esa es una pregunta abierta. Bueno, hay un estudio del 2009 por unos australianos, Van der Waal y sus colaboradores, en donde probaron para cientos de especies
qué tanto la favorabilidad específicamente de Maxent explicaba los patrones de abundancia de especies de allá australianas. Y su conclusión es que sí tiene cierto poder de predicción sobre los valores máximos de abundancia. Lo que hicieron fueron regresiones parciales y lo que vieron es que los cuantiles superiores sí tenían una relación con la abundancia. Luego salió un artículo de un exalumno de Lobo, de Alberto Valverde, en donde pues critica la forma en que utilizaron esas regresiones parciales para llegar a estas conclusiones, porque utilizaron las R's cuadradas y no se deben de utilizar las R's cuadradas, según Alberto. Entonces, bueno, ahí hay una controversia en la forma en que manejaron la estadística, pero bueno, la conclusión es que sí tienen, por lo menos Maxent, cierta capacidad de informar sobre la abundancia, los patrones de abundancia. Luego, un grupo de colegas de Goiás, de allá de Brasil, hicieron un análisis para una sola especie, que fue el jaguar, probando un montón de métodos para ver cuál de ellos tenía cierta relación o podía explicar de alguna forma la variación de la abundancia. Los datos de jaguar pues los recolectaron de diferentes fuentes, estudios a lo largo de toda la distribución, y tenían dos conjuntos de datos. Unos, todos los datos que pudieron recuperar sobre estimaciones de densidad de jaguar, y uno mucho más controlado. Este es de 37 puntos, cada punto con un valor de densidad asociado, este de 17 puntos, pero estos 17 puntos, que es un subconjunto de este de acá, son con estudios que tienen metodologías que ofrecen resultados comparables. Entonces, más controlado esto. Bueno, según sus análisis, pues Bioclim es el de los métodos de modelación el que tuvo una mejor explicación de la abundancia de los jaguares, hasta el 33% de explicación en las regresiones, que es bastante bueno. Por acá aparece Maxent como el segundo mejor en los datos no controlados, con 13%, y con los datos controlados GARP con 26%. Pero si ustedes se fijan, de todos los métodos de modelación, pues su poder explicativo es sumamente bajito. Entonces, bueno, aquí surgen unas preguntas. Si cada uno de los métodos de modelación que saca probabilidades como los GLIM, los GAM, y no se parecen entre ellas, ¿qué significan las probabilidades de los diferentes métodos de modelación? No están explicando lo mismo, pero no sabemos tampoco qué están explicando. Y ese es un problema importante, porque nosotros todos en la comunidad, sí pensamos que son valores de favorabilidad, sí pensamos que son sitios mejores para la especie, esos valores de probabilidad más altos. Y mi sospecha es que no, es que son probabilidades o algunas estimaciones que se acercan hacia probabilidades, pero que no tienen mucho de la biología de la especie en realidad. Y piénsenlo, si lo que les conté de principio es que la mayor parte de los datos en donde están las especies, bueno, la mayor parte de los sitios en donde están las especies, una regla general, son sitios de baja abundancia, y solamente muy pocos sitios son de alta abundancia, ¿cómo es nuestra muestra? Ahora, ahí hay otro efecto. Los sitios donde hay más individuos es más fácil detectarlos, entonces ahí hay un efecto, un sesgo de la detectabilidad. El hecho es de que no sabemos en realidad los datos con los que nosotros alimentamos a los modelos, si representan sitios buenos o representan sitios malos o intermedios para la especie. ¿Sí se fijan el problema? Ahora, si estamos en la situación de que la mayor parte de los puntos son zonas no óptimas, pues entonces lo que estamos modelando son sitios no óptimos. ¿Sí? No sabemos, o sea, ese es todavía un tema abierto, porque justamente la información, la única información que utilizamos es un punto de presencia. Si nosotros incorporáramos información
de algo más, aparte de la presencia que nos pudiera decir la calidad del lugar, entonces tendríamos una mejor idea de lo que estamos haciendo. La abundancia es uno de esos parámetros que tienen alguna relación, no en todos los sistemas, pero podemos pensar que más o menos es general, que en sitios con mayor abundancia es porque son mejores las condiciones, sobre todo a estas escalas grandes. Hay sistemas en los que no funciona así, ¿no? Por lo menos en los mamíferos que yo trabajo, en animales que son muy territoriales, pues los animales dominantes y que están en las mejores condiciones no dejan que los demás entren, ¿no? Y entonces la mayor parte de los individuos están flotando ahí alrededor de los sitios adecuados. Entonces, pues también depende del sistema. Pero digamos, este es todo un tema que se encuentra, pues apenas lo estamos explorando, ¿no? Es una avenida abierta a la investigación. Bueno, la segunda pregunta es, ¿podemos modelar la distribución de la abundancia de las especies? Bueno, sí se ha hecho. Si uno mete datos de abundancia en una regresión, pues uno puede sacar estimaciones de abundancia con una regresión, ¿no? Ahora, para poder entrarle a esa pregunta, tenemos que pensar qué determina la abundancia de las especies. Hay diferentes propuestas, hay diferentes hipótesis. Pero hay una que llama la atención, o por lo menos a mí que me llamó la atención, y es de James Brown, del autor del libro de biogeografía, que dice que la variación espacial de la abundancia refleja en mucho qué tanto los sitios satisfacen los requerimientos del nicho de las especies. ¿Sí? Refiriéndose al concepto hutchinsoniano del nicho. O sea, ¿qué tan buenas son las condiciones para la especie? Pues es de sentido común, pues, es lógico. Bueno. Entonces, si nosotros pensamos en que la respuesta de una variable esto ya lo vimos, a una variable, de una especie a las variables fundamentales, pues entonces nosotros tendríamos que estar buscando, tendríamos que hacer una exploración del hipervolumen de Hutchinson para buscar estos óptimos, ¿no? En el espacio multidimensional. Estas ideas yo las tengo rondando en la cabeza desde hace mucho tiempo, cuando estaba yo así como Andrés ahorita, en la última fase de mi doctorado, allá en donde está Andrés ahorita, que es en la Universidad de Kansas. Y empezamos a hacer unas pruebas preliminares, Tom Peterson y yo, y no nos salió. Entonces me dijo, no, estás bien tonto. Pero yo me quedé con eso en la cabeza todavía, seguí pensando en que habíamos hecho algo mal en el procedimiento de las estimaciones y cosas por el estilo. Y ya cuando regresé a México y ya me establecí yo en la universidad, pues ya retomé ese tema y empecé a buscar información sobre eso y encontramos que estas ideas desde los 70 pues ya les estaba dando la vuelta a la gente, ¿no? Así a entender estos patrones de abundancia. Entonces este ecólogo estadounidense lo que hizo fue una propuesta de la estructura interna del hipervolumen del nicho de Hutchinson. Entonces lo que propone es que hacia el centro, bueno, pues es lógico, a partir de entender que si la curva de respuesta de las especies a las variables ambientales es en forma de campana, si lo hacemos de 2 dimensiones, pues lo que vamos a obtener son elipses así, en donde la cabeza de la campana, pues es el centro. Y conforme, y él, bueno, lo que él sí demostró con un experimento con animales de agua así chiquitos, es que conforme más vivieran bajo las condiciones del centroide, cercanas al centroide del nicho, la R, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, se maximizaba porque nacían más y se morían menos, y conforme uno se alejaba del centroide, pues entonces se balanceaban las dos tasas de natalidad y de mortalidad hasta que se saliera del nicho y entonces se mueren más de los que nacen, ¿no? Entonces él propuso esta estructura interna del nicho ecológico. Las mejores condiciones, dice, entonces tendrían que estar hacia el centroide. Pues eso nosotros lo podemos probar. Nosotros lo podemos probar con
la modelación de nichos ecológicos. La hipótesis entonces es que tendría que existir una relación inversa entre la abundancia y la distancia al centroide. Conforme más nos alejamos del centroide del nicho, pues la abundancia tendría que ser más baja y las mejores condiciones que están hacia el centroide tendrían que presentar las abundancias más altas. Bueno, después de algún tiempo de estar pensando en esto, convencí a un estudiante para que empezara a buscar la información y desarrollar el tema. Él se llama Daniel. Y lo que hizo Daniel fue, bueno, irnos a la base de datos de Breeding Bird Survey de los Estados Unidos, que lo que tiene son 60 o 70 años de datos, de que cada año hay varios cientos de rutas en los Estados Unidos con miles de puntos de observación y de conteo de aves, en donde cada año, el mismo día, un ejército de ornitólogos y ornitófilos van a visitar el mismo punto exactamente del año anterior y por 5 minutos o 3 minutos, no me acuerdo, cuentan todos los individuos de todas las especies de aves que vean y escuchen. Y así se van moviendo en cada punto de la ruta. Obviamente, pues aquí la calidad de la información pues tiene sus bemoles, ¿no? Porque pues son cientos de personas los que están haciendo eso, con diferentes capacidades de ver y de reconocer a las especies. Pero a lo largo de 70 años de datos sistemáticos, de tomar datos sistemáticos, pues empiezan a aclarar ciertos patrones. Entonces lo que nosotros hicimos primero fue buscar información en el Breeding Bird Survey y empezamos con esta especie nada más por honrar a Grinnell con esto de los nichos, y este es el pajarito, Toxostoma redivivum. Y lo que hicimos pues fue, estos son, o sea, cada punto de presencia tiene asociado un punto de conteo, de abundancia, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue modelar con una modelación de nicho tradicional, o sea, con los puros puntos de presencia, modelamos la distribución potencial de la especie, ¿no? Utilizando las variables ambientales tradicionales, y lo que salió pues fue un mapa de distribución potencial que se parece mucho a la distribución conocida, y eso está bien. O sea, estamos usando las variables que sí nos describen la distribución de la especie. Entonces, bueno, ese fue el primer paso y estuvo bien. Luego, lo que hicimos fue calcular en el espacio ambiental el centroide del nicho y medir la distancia de cada uno de esos puntos. En el espacio ambiental medimos su distancia hacia el centroide y lo que hicimos fue una regresión. O sea, ya que calculamos la distancia multidimensional euclidiana, hicimos la regresión entre la distancia y la abundancia esperando una relación negativa, y pues eso salió, una relación bastante buena, en donde la distancia al centroide en este caso explicaba en el 57% los patrones de abundancia. Pues eso estuvo bueno porque lo que hicimos también fue comparar las distancias geográficas, poniendo a prueba esta hipótesis de centro abundante para ver qué tanto la geografía explica los patrones de abundancia y qué tanto el espacio ecológico explica los patrones de abundancia. Y lo que vimos acá pues es que la geografía no mucho, empezando con esta especie de distribución rara porque tiene una distribución como dona, si se fijan tiene un hoyo en el centro. Entonces el centro de la distribución cae a donde no está la especie. O sea, el centro geográfico de distribución cae en el hoyo de la dona, ¿no? Bueno, entonces eso nos entusiasmó bastante. Lo que hicimos también fue modelar esto con Maxent para sacar favorabilidades y ver qué tanto Maxent explicaba, las favorabilidades de Maxent podían explicar la abundancia. Y pues resulta que no mucho. Entonces eso lo empezamos a hacer para varias especies del Breeding Bird Survey. Lo que van a ver ahorita es una serie de diapositivas con la distancia al centroide ecológico, la distancia al centroide geográfico y la favorabilidad de Maxent. En el caso de que Maxent pudiera explicar algo, tendría que ser positiva, ¿no? A mayor favorabilidad, pues mayor abundancia. Entonces fíjense en las R's cuadradas que las distancias al centroide ecológico son las que tienen los valores más altos.
Esa es una especie, luego otra especie, y así. Luego nos salimos de los pájaros porque dijimos, bueno, no vaya a ser que sea una cosa, pues que sí funcione en los pájaros y no funcione en otros grupos. Entonces ya Daniel se puso a buscar datos de otros grupos, de otras especies, en diferentes partes del mundo, encontró datos buenos para los lobos pues en Norteamérica, en Canadá y en los Estados Unidos. También encontró datos para, no se ve la foto, pero ese es un mono. Para el león, para el tigre, para 2 ratones, para una tortuga. O sea, en las especies que buscábamos información, encontrábamos algo sobre eso. Entonces eso pues nos pareció bastante interesante porque ¿qué se puede hacer con esto? Si nosotros tenemos una relación conocida entre la distancia al centroide y la abundancia, pues podemos mapear la abundancia, ¿no? Entonces podemos obtener mapas de distribución de la abundancia. Entonces este mapa es el Maxent y este mapa es el generado a partir de esa relación. Entonces los sitios más oscuros acá son abundancias estimadas, ¿sí? Y bueno, esto ya tiene sus posibilidades de mapearse en escenarios de cambio climático y lo que sea. Bueno, hasta ahí la noticia estaba buena y nos gustó, etc. Mandamos a publicar el artículo y nos dijeron, a ver, aquí hay un problema de circularidad en su análisis, porque ustedes están utilizando los puntos que tienen asociado un valor de abundancia para hacer luego la regresión de la abundancia con la distancia al centroide. Yo me defendí y les dije, bueno, es que los puntos que utilizamos solamente fueron las presencias, no usamos la abundancia para calcular el nicho, solamente los puntos de presencia. Ellos regresaron y dijeron, no, mejor utiliza otros puntos que no hayas utilizado para hacer el modelo y la regresión. Dije, bueno, está bien. Entonces buscamos más puntos y así hicimos la regresión. Y cuando hago eso, que no me sale. Dije, ay, híjole, ¿qué pasó? Se cayó, ¿no? La relación. Y así se cayó para todas. Ahí dice de 57 a 31. No, y esa nos fue bien. A ver, ¿dónde me pongo para no? En esa nos fue bien. Luego, acá están las otras. De 41 a 16, de 56 a 8. Y así, de 37 a 8, de 36 a 7. Y entonces la felicidad que yo tenía al principio, pues dejó de ser mucha felicidad. Pero dije, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Qué pasó? Para esto Daniel ya se había ido a hacer su doctorado a Inglaterra, entonces la cosa no era muy fluida porque no, pues los datos los dejé no sé en dónde. Bueno, después de revisar con mucho cuidado qué fue lo que había pasado, lo que hizo Daniel no fue calcular las distancias no fue, el centroide no lo calculó con base en las medias, sino que en realidad no calculó un centroide, sino calculó un óptimo. Lo que hizo fue ver curvas de respuesta de las variables y dijo, cuando la respuesta de la especie, de la distribución de la especie a la variable tiene esta forma, entonces calculo la media. Pero si tiene un comportamiento así, es decir, que la especie, en este caso, le gusten los valores altos de esta variable, entonces voy a calcular la distancia no a la media, que quedaría por acá, sino la distancia al máximo. Y si era al revés el comportamiento, entonces la distancia al mínimo. Es decir, optimizó la distancia al óptimo de respuesta de la especie en lugar de al centro. Y por eso su ajuste quedó mejor. Dije, chihuahua, bueno, pues ahora. Pues ya, sí, finalmente sí está publicado ese artículo, pero nos dejó ese mal sabor de boca porque entonces le quita generalidad al proceso, ¿no? Sí.
Eso es una variable ambiental. Y esto es la frecuencia de los puntos de la especie con respecto a esta variable. Acuérdate que son puros puntos de presencia, ¿no? Entonces lo que él hizo fue ver hacia qué ambientes prefería estar la especie con respecto a cada variable y vio el comportamiento. Y en estos casos lo que hizo fue, en lugar de calcular la distancia a la media como una distancia al centroide, lo que hizo fue calcular la distancia de los puntos donde hay abundancias, en este caso hacia los máximos, y si el comportamiento era así, pues hacia los mínimos. ¿Sí me explico? Bueno, hemos hecho más ejercicios de esto. La siguiente tesis grande con respecto a esto es de un alumno compartido ahora que ya no es alumno, ya también se doctoró, pero de Lobo y yo. En lo que él lo que sí hizo fue salir al campo y tomar sus datos de abundancia con una especie de venado acá de estas latitudes, del venado cola blanca, y la regresión sí funcionó bien con las distancias al centroide y él encontró una regresión lineal. De hecho, si se fijan, las relaciones que nosotros observamos no eran lineales. Bueno, siempre toman esta forma. Son inversas, son negativas, pero no son lineales. Ahí hay algo interesante de interpretación de por qué tienen esta forma y no lineales. O sea, el decaimiento de la distancia al centroide no es monotónico. Las condiciones óptimas desde el centroide hacia la periferia no es monotónico, sino más bien existe una zona de buenas condiciones que abruptamente se pierde a cierta distancia del centroide, ¿no? Entonces es probable porque sea esa forma normal multivariada de la función que explica esta relación, no lo sé. Pero hemos seguido haciendo pruebas con otras especies y en algunos casos sí nos funciona bien y en otros casos no nos ha funcionado, no nos ha resultado tan bien. Bueno, con todo esto que hemos aprendido, que el nicho ecológico sí tiene, o sea, sí explica en alguna medida, ya no quiero decir en buena medida, pero por lo menos en alguna medida, la variación de la abundancia de las especies. Es decir, la hipótesis de Brown sobre que las condiciones del lugar expresan qué tanto el nicho satisface los requerimientos de la especie, sí funciona. Si hay un óptimo, pero no estoy muy seguro que el óptimo esté hacia el centro, como lo proponía el otro investigador. Yo no sé, este es un debate que hemos tenido en el grupo de si hay un óptimo o hay varios óptimos para la especie. Si uno piensa en especies de muy amplia distribución con adaptaciones locales, pues uno no puede pensar que haya unas condiciones óptimas para todas las poblaciones de una especie que vive desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Pasando por los trópicos y los desiertos. Pues yo supongo que hay óptimos locales. Entonces, en lugar de ser una campana multidimensional, es un paisaje de picos y valles, de óptimos y subóptimos. No lo sé, son puras ideas las que estoy soltando ahora. Bueno, cuando funciona esta relación, podemos mapear la distribución de la abundancia de las especies. Es más, si no tenemos datos de abundancia propiamente, y si le llegamos a pegar a esa relación, simplemente con datos de presencia podemos obtener mapas de favorabilidad que sí se asocian con la abundancia, ¿no? Entonces, en lugar de tener estos valores de probabilidades de quién sabe qué signifiquen, de los modelos ortodoxos, con estas distancias al centroide, que son un concepto bastante simple, y eso es lo que le ha gustado a Lobo, que ahora está en su etapa zen, de que quiere todo simple y tranquilo. Entonces eso ayuda porque es fácil entender el concepto y la teoría detrás. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos
pues estamos haciendo pruebas porque no alcanzamos de entender. Recientemente la Conavio apoyó un proyecto para ir a tomar datos al campo, buenos datos de presencias, de abundancias y de ausencias para 3 especies de cactos en la península de Baja California, que son endémicas a la península de Baja California. Entonces recorrimos toda la península contando individuos. Los datos son preciosos, porque además son especies que yo soy mastozólogo, ¿verdad? Entonces de cactus no sé nada más que los que me como. Pero esos también casi son inconfundibles porque son así enormes en un desierto que son chaparro todo lo demás. Entonces, por eso los escogimos así. Organismos que se puedan contar y que no llegues, yo como mastozólogo, pues yo hubiera querido mamíferos, pero pues si es un mal día, si hay luna, si hay no sé qué, los conteos no son buenos. Entonces las plantas pues ahí están en cualquier hora, entonces es una ventaja. Bueno, pues con esas 3 especies que nosotros tenemos datos muy bien controlados en toda su distribución geográfica, no sale. Sale bien para una de las 3 especies, pero para 2 no sale. No sale. Y me sigo preguntando por qué no sale. Las ideas que me rondan por la cabeza es que los controladores, bueno, claramente los controladores de la abundancia no son los mismos que controlan la distribución de esas especies en particular, porque los modelos de distribución normalitos salen perfectamente bien. Pero para modelar la abundancia, pues ya no. Entonces, puede ser que factores muy locales, que eso es lo que en los artículos anteriores, como el de Van der Waal, sugieren que son condiciones locales las que controlan la abundancia. A lo mejor es eso, o a lo mejor es que no estamos metiendo variables que son fundamentales para los cactus, como el suelo, ¿no? El tipo de suelo, cosas por el estilo. Bueno, lo que estamos haciendo también es desarrollando una serie de herramientas para hacer este tipo de modelación. Se llama Nichósfera porque el nombre nos gustó. Y pues están en construcción, bueno, ya están construidas, pero están en pruebas y todavía tienen sus problemas. Uno está en R, otro está en Java, otro está es la misma cosa, pero en diferentes plataformas. En ArcGIS y hasta en ArcView, porque fue el primerito que se construyó. Entonces esas herramientas lo que permiten pues es evitarse toda la monserga de hacer los cálculos del centroide y de las distancias. Y ya. Preguntas, comentarios.